Bueno, nos ocupamos de las noticias internacionales. Ustedes recuerdan en el primer informe de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya se comprometió y anunció que iban a haber unas reformas tributarias en el país. Y queremos consultarle directamente a Roberto Lagos, quien es un máster en economía, si los hondureños pagarán más impuestos por alguna reforma tributaria, directamente, porque eso es lo que preocupa, si los hondureños pagan impuestos, y porque es un tema delicado y hay que sabérselo explicar bien a nuestros oyentes y televidentes. Gracias y bienvenidos por compartir con nosotros, Roberto. No, muy buenas tardes, Cristian, siempre un gusto estar con ustedes. Mire, yo he escuchado que se está planteando una reforma, pero al día de hoy yo no he visto cuáles son los fundamentos, qué es lo que plantean hacer en la reforma. Entonces yo pienso que tendríamos que esperar qué es lo que presentan en las próximas semanas, porque de hecho creo hoy que, sabiendo de frente a frente que el ministro Vaquero dijo que desconocía los principales elementos de la reforma. Lo que sí escuché fue algunos diputados del Congreso Nacional hablando un poco de poder generar impuestos sobre riqueza o impuestos sobre la gerencia, pero entonces habrá que ver si eso está incorporado dentro de esta nueva reforma y definitivamente cuáles son los mecanismos para implementarla, ¿verdad? Yo realmente, y esto es una opinión muy personal, no creo que Honduras todavía esté lista para poder implementar un impuesto sobre riqueza o un impuesto sobre herencias, porque eso significaría, en primer lugar, que la SAR debe estar sumamente fortalecida y entonces el costo de realizar esto es poder revisar los activos, ¿verdad?, de las personas que se encuentran por encima de un cierto nivel de ingreso. Y eso es sumamente complicado porque tendría que valorar todos los activos de estas personas dentro del país y tendría que hacerse de forma anual. Eso de forma inicial, Cristian. En la región, Honduras es el que paga el impuesto más caro, arriba del 42%. ¿Qué implica para aquellos inversionistas extranjeros que han tenido en sus planes Honduras? Pero al ver estos diferentes escenarios, ¿esto podrá preocupar a la inversión extranjera en nuestro país? Mire, yo pienso que lo que mencionaba un poco el ministro Barquero hoy por la mañana me pareció muy consistente, ¿verdad? Nosotros tenemos ya algunos elementos del segundo rico país más alto de la región centroamericana. Entonces, cualquier reforma que se realice, sí, es importante, se debe realizar. Yo estoy de acuerdo que se debe realizar una reforma, pero se debe realizar desde una perspectiva técnica para tratar de que logre obtener los mejores rendimientos, ¿verdad? Y adicionalmente ver cuál va a ser el plan para la atracción de inversión extranjera directa, en el sentido de que estamos compitiendo contra otras economías, contra otros países que cuentan con exoneraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el plan para el tema de las exoneraciones? Yo sí estoy de acuerdo que las exoneraciones tienen que ser revisadas y desde la perspectiva de si estas están generando empleo y si estas están generando retorno, ¿verdad? Las que no cumplan con esto definitivamente se tienen que cambiar. Pero, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que se plantea? O sea, todavía tenemos un montón de elementos que desconocemos, Cristian, que básicamente solo tenemos narrativa hasta el momento. Y entonces a mí sí me gustaría para ver el tema de retornos. Cuando me refiero a retornos, un poco, ¿cuántos puntos del PIB o en cuánto plantean que se va a incrementar la recaudación, ¿verdad? En base a eso. Y recordemos algo que es importante, ya el presupuesto ya es muy elevado, el más alto de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la reforma? Se está haciendo esto porque no se tienen los recursos para poder, ¿cómo le podría decir?, sustentar este presupuesto tan elevado que se aprobó, o cuál va a ser el objetivo y hacia dónde se van a dirigir estos ingresos, ¿verdad? Y a usted como máster en economía, ¿cuál es su visión ante este planteamiento que por supuesto ha tenido muchas críticas de diferentes sectores de la sociedad? La Secretaría de Planificación Estratégica publicó en redes sociales de que el dinero enviado por los hondureños en el extranjero, o sea, las remesas,
está generando desempleo en el país. Roberto. Mire, yo pienso que aquí hay dos temas que tenemos que entender. Desde la perspectiva técnica, Cristian, se han realizado diversos estudios para Honduras y se ha tratado de estimar un tema que se llama efecto de la enfermedad holandesa, es decir, ver si las remesas tienen alguna incidencia en provocar que las personas no se incorporen o no participen en el mercado laboral, ¿verdad? Porque reciben estos ingresos. Pero la evidencia, al menos del último informe que yo conozco de Banco Mundial, es que no tiene efectos. Ahora, decir que las remesas generan pobreza me alarma un poco porque demuestra bastante desconocimiento y un poco de la evidencia en materia económica de que las remesas en realidad tienen un efecto riqueza en el cual básicamente suavizan las decisiones de consumo de los agentes. Es decir, en muchos países se ha demostrado que son inclusive contracíclicas. ¿Qué significa eso? Que cuando se encuentran cuando estamos en periodos de recesión económica, las remesas se pueden caer inicialmente, pero después incrementan los recursos de remesas enviados al país y esto sirve para contrarrestar a cualquier shock negativo dentro de nuestra economía y suaviza principalmente el consumo de los agentes, es decir, que las personas reciben estas remesas y esto les sirve como un tipo de seguro para contrarrestar la caída de ingresos que puedan obtener en el país. Ya desde la perspectiva de capital humano, hay otro estudio bien importante que se hizo allá por el año 1998 después del huracán Mitch, que trató de ver la variación en aquellos hogares que recibían remesas y se encontró que aquellos hogares que recibían remesas, sus hijos tenían una mejor alimentación y tenían mejores condiciones de salud. Entonces esas son dos evidencias que muestran que eso va en contra de lo que se establece en la propaganda, porque es una propaganda de la Secretaría de Planificación. Lo que ocurre es que muchas veces cuando no se tiene argumentos, se trata de generar propaganda de desinformación para tratar de garantizar que se tiene la razón cuando en realidad se está equivocado, ¿verdad? Entonces a mí realmente no le pondría atención a ese tipo de información, porque más lo que generan es desinformación dentro del país. Sí, porque estamos de acuerdo, incluso muchos informes, pero en el pasado hablaban de que el dinero que se recibía por concepto de remesas en el país incluso era hasta mal utilizado. ¿Y en qué sentido? Que se iba mucho al consumo, o sea, a comprar mucho televisor plasma, a comprar mucho lujo, vaya, para una casa, y esto se dio principalmente en la zona sur del país. Eso era antes. Ahora los últimos informes señalan, Roberto, de que solo están cubriendo las necesidades básicas, comida, medicinas para las familias aquí en Honduras, el pago de colegios, escuelas, alquiler, compra de casa. O sea, ya en los últimos años las remesas han tenido otro rumbo y están cubriendo estos rubros que hemos mencionado, necesidades básicas. Sí, así es, Cristian, y mire, aquí un poquito es el tema de poder entender que el agente económico, que a usted le envían sus recursos por remesas, usted tiene su restricción presupuestaria, es decir, su presupuesto del mes, y usted decide en qué va a gastar. Usted no puede forzar al agente económico a tomar una distinta decisión con respecto a las preferencias que ellos tienen, ¿verdad? O sea, no puede incidir en eso. Igual recordemos que el consumo es un componente muy importante dentro de lo que es la actividad económica. Entonces, decir que genera pobreza me parece a todas luces un error. Luego, lo que más me deja un poquito sorprendido de la propaganda es el tema de que se va a intentar erradicar las divisas o el uso de reservas en el presupuesto. O sea, no lo dicen de forma clara, pero lo dicen de forma indirecta, o tratar de utilizar los recursos para poder generar inversión a través de instituciones estatales. Y yo soy del pensamiento que el Estado debe intervenir, estoy totalmente de acuerdo, cuando hay imperfecciones.
pero esas imperfecciones deben ser bien identificadas. Por ejemplo, cuando hay falta de competitividad, el Estado debe incidir. ¿Por qué? Porque el Estado debe ser garante de generar las condiciones para la inversión y el empleo. Pero el empleo siempre va a ser generado por los emprendedores, por el sector privado y en el caso de nuestro país mucho por la economía informal, Cristian. Sí. Muchísimas gracias, Roberto. No, muchas gracias a usted y que tengan un buen día. Saludos en cabina a todos. Roberto Lagos, máster en economía, compartiendo con nosotros desde los Estados Unidos. Ampliamos.